Hola a todos. Hoy vamos a trabajar los cuerpos platónicos en la base 5. Pero es muy importante que todos tengamos una destreza en el manejo del sistema binario, en el manejo de base 3 y aquellas personas que quisieron profundizar un poquito, me imagino que se hayan metido a la base 4 y han trabajado las operaciones básicas y las propiedades de las operaciones. Entonces, vamos a construir los cuerpos platónicos. Y el primer cuerpo platónico se llama tetraedro. Para ello necesitamos pitillos de tinto. Vamos a pasar a la mesa o al plano para hablar un poquito de ellos. Entonces necesitamos esta cantidad de pitillos para poder construir el tetraedro. Ahora, ¿cómo lo voy a pegar? Con los mismos pitillos hacemos una sección entre ellos, es decir, cada pitillo lo dividimos en 3 partes, algunos lo dividen entre 2, y entonces los aplanamos y le hacemos una doblez en el medio. Y la siguiente doblez es cuando metamos nosotros estos ensambles en los pitillos originales. Inicialmente hagamos un triángulo, figura ya conocida cuando se trabajaron los bloques lógicos, y en los vértices dejamos 2 pestañitas. Entonces un pitillo, un ensamble. En ese ensamble metemos el otro pitillo. Eso sería parte del vértice. Debe quedar en ese vértice 2 pestañas. ¿Qué hago en este otro pitillo? Ingreso un ensamble, un pitillo y las 2 pestañas, una y 2 pestañitas. Hemos construido el triángulo y en los vértices quedan las 2 pestañitas. Entonces vamos a ensamblar en las 2 pestañas los pitillos restantes. Bien, la figura queda el triángulo y en los vértices como unas prolongaciones. Levantamos esas prolongaciones y las unimos por medio de los ensambles. Y en las 2 pestañitas del ensamble ingresamos o pegamos hemos terminado el tetraedro. Lo curioso es como esta figura es espacial, es decir, porque las pestañas, los pitillos que estaban en los extremos, los giramos hacia el espacio, hemos construido un cuerpo en tercera dimensión. Por lo tanto, estos segmentos de pitillos que nos ayudaron a construir el tetraedro ya no se llaman lados, porque eso no es un triángulo, se llaman aristas del tetraedro. La parte del espacio en donde van las aristas o se juntan las aristas siguen llamándose vértice. Y en cada vértice van, en este caso, 1, 2 y 3 triángulos. Entonces se llaman ángulos diédricos. Como hemos establecido el estudio de los cuerpos platónicos en la base 5, primero hay que hacer un pequeño repaso. En el sistema binario los dígitos eran el 0 y el 1. En el sistema de base 3 los dígitos eran 0, 1 y 2. En el sistema en base 4 los dígitos son 0, 1, 2 y 3. Y en el sistema de base 5 los dígitos son 0, 1, 2, 3 y 4. Acá, para que se entienda bien, tenemos que tener cierta destreza de los sistemas anteriores. Ahora pasemos a explorar el tetraedro. Las caras del tetraedro son equivalentes a los triángulos que ve usted en el tetraedro. ¿O cuántas caras tiene el tetraedro? Pues contemos. 1, 2, 3 y la inferior es 4. Entonces podemos hablar tranquilamente de ese número porque ese número
existe en la base 5. Por eso, en una tabla de recolección de datos dice aquí muy claro, el tetraedro, las caras son 4. Aquí dice cuántos vértices tiene el tetraedro. Entonces el tetraedro tiene 4 vértices. La base es un triángulo y un triángulo tiene 3 vértices. Y el que queda en el espacio serían 4. Por eso decimos aquí, vértices son 4. ¿Qué me dice aquí? ¿Cuántas son las caras más los vértices? Entonces hay que hacer una suma en el ábaco. Estas cuentas me representan las caras y estas cuentas me representan los vértices. Entonces sumemos. 1, 2, 3, 4 y no hay un dígito que me represente esta cantidad. Acordémonos que lo llevamos atrás y uno va a la barra superior. De nuevo serían 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos que las caras más los vértices son 1, 3 en base 5. Ahora, determinemos las aristas. En la base hay un triángulo. Entonces, para que no nos vamos perdiendo, vamos a colocar por correspondencia cuentas alrededor de ellos. Y a partir de los vértices sale una arista hacia el espacio. Entonces, de acá de los vértices sale una. Ahora contemos en nuestro ábaco cuántas aristas hay. 1, 2, 3, 4. Y ya sabemos qué es lo que hay que hacer con este conteo. Pasar el representante a la barra siguiente. Y esta entra por la derecha. Sabemos entonces que las aristas que tiene el tetraedro es 1, 1. Ahora, ¿qué me dice aquí? Que a la cara más los vértices menos las aristas, ¿cuánto da eso? Muy bien. Ya sabemos que la cara más los vértices son 1, 3. Y ese 1, 3 vendría a ser el minuendo. Lo montamos en el ábaco. 1, 3. Y hay que restarle las aristas. Acuérdese que la resta va de izquierda a derecha. Entonces el 1 se lo vamos a quitar a la barra de orden superior. En este caso sería acá. Y vamos a la barra de la derecha y le quitamos el 1. Luego nos queda que las caras más los vértices menos las aristas es 2. Es de anotar que para que tengamos una presentación bien hermosa de nuestro trabajo, entonces vamos a llevar la información de las caras, que son 4, vértices 4 y las aristas 1, 1 en base 5 del tetraedro a una gráfica. En esta gráfica representamos el tetraedro, cuántas caras, vértices y aristas tiene. Esta información siempre va en una línea horizontal y en la vertical vamos a colocar los números del sistema en base 5. Por ejemplo, 0, 1 no lo escribo para que no quede eso tan apretado. 2, 3, 4, 1, 0 y 1, 1. Entonces sabemos que la cara sube hasta 4, es decir, el tetraedro tiene 4 caras. Los vértices suben hasta el número 4, el tetraedro tiene 4 vértices. Y las aristas suben hasta el número 1, 1 en base 5. Esa es la representación gráfica del tetraedro. A continuación vamos a mostrar las demás figuras para que los niños empiecen a presentar un trabajo muy paralelo a lo que acabamos de mostrar.
El segundo cuerpo platónico es esta estructura maravillosa llamada hexaedro. Las caras, observamos que ya no son triángulos, son cuadrados. Los vértices, que son los puntos de encuentro de las aristas, y los ángulos diédricos. Entonces nos ubicamos en un vértice y aquí tengo un plano que es cuadrado, plano cuadrado y un plano cuadrado que me van a formar un ángulo diédrico. Entonces, yo voy a mostrar cuál es mi lógica para contar las caras de esta figura. Entonces, observemos algo. En la base hay un cuadrado y ese cuadrado tiene otro en su parte opuesta. Eso significa que allí hay dos. Usted tiene al frente un cuadrado y detrás tendrá otro. Van otros dos. Y en los laterales hay otros dos cuadrados. Van otros dos. Los desplazo y empiezo a contar en el abaco. 1, 2, 3, 4 y acuérdese que como estamos trabajando en base 5, hay que mandar el representante a la siguiente e ingreso la que me falta por el lado derecho. Entonces el número de caras que tiene la estructura es 1, 1. Entonces el hexaedro tiene 1, 1 caras en base 5. Hago presente la nueva figura que deben construir. Se llama octaedro. Y tienen que hacer la exploración de esa figura después de construida para hallar caras, vértices, caras más vértices, aristas, caras más vértices menos aristas. Aquí tenemos otro cuerpo platónico, se llama dodecaedro y la carita tiene 5 lados, por eso se llama pentágono. Entonces usted bien juicioso me hace esta figurita y luego buscará la técnica para contar las caras, los vértices. En el abaco sumará las caras más los vértices, contará las aristas y por último caras más vértices menos aristas. Hermosa figura. Icosaedro. Entonces también se van a gastar un buen tiempito para poder construirla. Se ve muy armoniosa y van a invertir un esquema muy lógico para poder contar las caras, los vértices, las aristas, caras más vértices menos aristas. Es importante que a cada una de esas figuras les hagan la representación gráfica. Ahora miremos la tabla. En la tablita observamos que la cara más vértices menos las aristas en todas las estructuras de los platónicos siempre me va a dar 2. Eso significa que caras más vértices menos aristas igual a 2 es la ecuación de Euler en estas estructuras. También quiero que observemos lo siguiente. Mire caras y vértices. Miremos el hexaedro y el octaedro. El hexaedro tiene 1 caras y el octaedro tiene 1 vértices. El hexaedro tiene 3 caras y el hexaedro tiene 3 vértices. Matemáticamente sabemos que esas figuras son duales. Observemos el dodecaedro y el icosaedro. Pasa el mismo fenómeno. Esas dos estructuras son duales. Lo lindo es que el tetraedro es dual de sí mismo. Muchas gracias.